vamos a abordar todo lo que es ecografía abdominal. Y para la siguiente, entonces vamos a ver lo que es respiratorio, cardio y musculoesquelético. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar con el tema de ecografía, sí es bien importante que ustedes se acuerden, que yo sé que ya lo vieron con el propósito, pero vamos a hacer recordar súper rápido de lo que son las definiciones, ¿listo? Como esos principios físicos básicos y que son los artefactos, que ustedes entiendan físicamente por qué se produce un artefacto, ¿listo? Entonces, ¿quién quiere o quién recuerda qué es el ultrasonido? Ahí dice, bro. Ajá, son ondas. Este sonido. Ya, entonces esas ondas de ultrasonido tienen varias, digamos, características. Ajá. Entre ellas, pues son de alta frecuencia, por lo tanto, pues obviamente, digamos que tienen la capacidad de atravesar los tejidos. No son audibles, nosotros tampoco podemos visualizarlas, ya ni verlas, pero sí tienen esa capacidad de atravesar los tejidos. Y precisamente tienen una característica que es, a medida que atraviesan esos tejidos, ¿listo? Ellas, de la forma como reaccionan con estos tejidos, va a depender mucho de las características o de la densidad del tejido, algo parecido a lo que pasaba con los rayos X, ¿listo? Entonces, esa capacidad que tienen precisamente de esos tejidos para reflejar ese ultrasonido se va a llamar ecogenicidad, ¿ya? Entonces, en lo que recuerdan de principios físicos y de acuerdo a esas características de ecogenicidad, si tenemos unos tejidos hiperecoicos, ¿cómo se van a ver en la imagen? Negros. Oscuros. ¿Oscuros, negros o blancos? Negros. ¿Cuándo tienen Negros, examen ¿no? de principios? Que por ahí viene el grupo que estaban preparados. Se acuerdo. Yo dije era mañana y tampoco había estudiado. Uy, el 14 ganó. Entonces, cuando es hiperecoico va a ser blanco. ¿Listo? A la Es vez. decir, van a rebotar bastante esas olas de ultrasonido. Y cuando son, digamos, anecoicos o hipoecoicos, se van a ver más en tonos negros, ¿listo? Grisáceos o negros cuando es anecoico completamente. ¿Ya? Entonces, aquí está, el negro se describe como anecoico, ¿ya? Y eso, digamos que es muy particular de sustancias que tengan líquido, ¿ya? ¿Por qué? Porque las ondas de ultrasonido llegan a ese líquido y digamos que de alguna forma no hay nada que las haga devolver, no hay nada que las haga rebotar. Entonces, por eso en la imagen se va a ver una imagen negra, ¿listo? Entonces, es muy clásico de zonas como, por ejemplo, la vejiga, ¿ya? Que usted la va a ver negra, ¿listo? Por el contrario, lo que habíamos mencionado, la hiperecogenicidad se produce cuando viene la onda de ultrasonido y choca, ¿listo? Con un tejido que hace que se rebote completamente. Entonces, en ese caso se va a formar una imagen muy blanca. Y si quiere, pues usted el ejemplo clásico de esto, ¿cuáles van a ser? Los huesos, por ejemplo, ¿listo? Ellos casi no dejan atravesar, todo lo rebotan y como el equipo vuelve a recoger todas esas ondas, se van a ver imágenes blanquecinas. ¿Listo? En cuanto a las propiedades físicas, entonces nosotros tenemos unas propiedades físicas básicas. ¿Ya? Como cualquier onda, ¿listo? Va a tener una propiedad física que va a ser esa longitud de onda, ¿listo? Es decir, cuántos ciclos, cuántas repeticiones completas de esa onda hasta aquí se van a dar en una determinada cantidad de tiempo. ¿Ya? A eso es a lo que vamos a llamar intensidad. ¿Listo? Entonces, vamos a tener, digamos, como dos extremos en cuanto a la intensidad, ¿listo? O a la frecuencia, perdón, a la frecuencia de las ondas que se van a formar. Entonces, por una parte vamos a tener frecuencias altas, ¿ya? Que si tomamos esa como base, una frecuencia alta, sería una mayor cantidad de ciclos repetidos en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, pues por lo general, si vamos a tener más ciclos, pues van a ser las ondas más pegaditas así. ¿Listo? Entonces, en este caso,
son ondas de mayor frecuencia a la que teníamos en el ejemplo inicial. ¿Ya? Los transductores que tienen unas frecuencias más altas, ¿listo? Estamos hablando, por ejemplo, de 11 ya megahertz. Estos, o como le decía, de 11. ¿Listo? Estas frecuencias vamos a utilizarlos en general para tener o para visualizar órganos que tengan poca profundidad, pero que nosotros en la valoración necesitemos hacer una valoración muy detallada, es decir, que necesitamos una buena resolución. Entonces, estas frecuencias altas, ¿listo? Las vamos a utilizar para tejidos como por ejemplo el sistema musculoesquelético, ¿ya? En los cuales, si usted se da cuenta, y por ejemplo, sobre todo en caballos lo recuerda, las partes distales de las patas, ellos que tienen ahí básicamente piel y tendones. ¿Listo? Entonces, no necesitamos profundizar mucho el tejido, pero como las lesiones son bastante sutiles, sí vamos a necesitar que la resolución de la imagen sea alta. ¿Listo? Entonces, se sacrifica la profundidad por aumento de resolución. ¿Listo? Entonces, eso pasa con las frecuencias altas. ¿Ya? Y generalmente, los tipos de transductores que van a tener esas frecuencias altas son los transductores, para nuestro caso, lineales. ¿Ya? En el caso de grandes animales, nosotros tenemos transductores lineales, digamos, intracavitarios, que se utilizan mucho para la parte de reproducción. ¿Listo? Y otros transductores que son también lineales, pero que no son intracavitarios, y estos los vamos a utilizar mucho para la parte del músculo esquelético. ¿Ya? ¿Qué más vamos a tener acá? Por el otro, digamos, el otro extremo, van a ser frecuencias o van a ser, digamos, bajas frecuencias. Entonces, obviamente, aquí la onda va a ser más alargada. ¿Listo? Y eso le va a permitir tener menos ciclos por número de tiempo. ¿Listo? Una frecuencia más baja. ¿Para qué se utilizan esos transductores de baja frecuencia? Esos transductores le van a dar a usted la capacidad de que penetra más el tejido. ¿Listo? Entonces, aumenta penetración, pero sacrifica la resolución de la imagen. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso van a ser transductores que se van a utilizar para todo lo que va a ser abdomen, ¿listo? Todo lo que es pulmón, ¿verdad? Porque obviamente usted sabe que ahí se necesita más profundidad, pero sacrifica, ¿listo? La resolución, ¿vale? Entonces aquí estamos hablando de más o menos transductores entre 3 a 5 MHz, ¿ya? Y estos en general van a ser transductores. Ahorita vemos unas imágenes que son generalmente convexos, ¿listo? ¿Ya? O microconvex también, o sectoriales. ¿Cuál es la diferencia entre el convexo y el microconvex? Pues simplemente va a ser el tamaño. El transductor siempre va a ser como un abanico. ¿Listo? Y microconvex. ¿Ya? Entonces, en general, en pequeños, pues utilizan más los microconvex por el tamaño. Nosotros utilizamos más el convex. ¿Listo? Es más grande. ¿Qué otra característica tiene? Aparte de la frecuencia, que nos permite penetrar bastante, y aquí no necesitamos tanta resolución, entonces no hay problema. Nos va a dar una imagen que es como un abanico, miren. Entonces, si bien usted aquí tiene, digamos, una visualización en el animal que va a ser pequeña, pero a medida que él se va profundizando, va a tener una mayor amplitud de imagen. Entonces, eso es beneficioso. ¿Por qué? Porque como el abdomen, por ejemplo, es tan grande, entonces eso le permite a usted tener una mayor área de visualización. ¿Listo? Y para el caso del sectorial, que es como más cuadradito de alguna forma, ¿listo? Este sectorial es bueno utilizarlo, también le da buena profundidad, ¿listo? Pero adicionalmente tiene una ventaja, y es que por ser tan pequeño usted lo va a poder introducir entre los espacios intercostales. Entonces este sectorial sobre todo le va a servir para valorar, por ejemplo, corazón. ¿Listo? Que necesita usted meterse entre los espacios intercostales para hacer la valoración. ¿Ya? Bueno, hasta ahí tienen inquietud de eso. Bueno. Entonces, ¿por qué creen que los de alta frecuencia sirven solamente para poca profundidad? ¿Qué creen que sucede cuando él penetra el tejido? ¿Por qué no profundiza más?
Porque los de baja frecuencia, generalmente la característica que tienen es que la energía de ellos, listo, se gasta más rápido. Entonces, ¿eso qué pasa? Cuando lo emite el transductor y choca con el tejido, esa energía que tiene se desgasta más rápido y no le permite profundizar más, sino que rebota lo que tenga que rebotar y lo que no, pues no. ¿Sí me hago entender? A diferencia del otro, que tiene más energía para profundizar más. ¿Listo? Entonces, esa es la razón, digamos, principal física por la cual esas ondas se comportan de esa forma. Bueno. Listo. Entonces, la magia de todo está aquí en el transductor. El de alta frecuencia. Por eso no profundiza, no tiene buena penetración. ¿Listo? La magia de todo va a suceder siempre en el transductor. Y el tip aquí es que eso es lo más caro del equipo. ¿Y por qué se los menciono? Porque cuando ustedes salen a prácticas, ya sea de pequeños, de grandes, de productos, de lo que sea, cuidan mucho el transductor. Eso es como lo más valioso ya del equipo. ¿Por qué? Porque en este tiene unos cristales, listo, que se llaman los cristales piezoeléctricos. Entonces, ¿qué viene? Cuando viene la electricidad, esos cristales vibran ya dentro del transductor. Aquí está la imagen. Aquí hay unos imágenes. Este sería el transductor. ¿Listo? Entonces, en esta zona de aquí están los cristales y ellos van a ser los que vibran y los que emiten esas ondas de ultrasonido. Una vez esas ondas de ultrasonido se emiten, chocan con el tejido y de acuerdo a las características del mismo, ellas regresan. Entonces, ¿por qué se llama transductor? Porque él se encarga de transducir, ¿listo? Esas ondas de ultrasonido que él recibe, ¿listo? Y generar finalmente la imagen, por eso se llama así transductor. ¿Listo? ¿Qué sucede? Si esos cristales por golpes o lo que sea se dañan, entonces ellos dejan de vibrar y deja de producirse la imagen. ¿Qué es lo que sucede en los transductores? Que como son cristales individuales, muchas veces hay secciones que se dañan. Entonces, ¿usted qué ve? Pone el transductor en el paciente y ve zonas de la imagen que se ven negras y otras que se ven bien. Entonces, ¿eso qué pasa? Pues que se ha dañado esa zona del transductor. Por un golpe, generalmente, pues a no ser que sea muy grave, no se daña todo, sino por sectores. Entonces, por eso tienen que cuidarlo muchísimo. ¿Listo? Siempre el transductor, digamos, la sonda del transductor, que es esta de aquí, ya se debe poner sobre el cuello. Ya, estas recomendaciones para que cuando hagamos la práctica, por favor, lo tengan en cuenta. Si ustedes tienen el equipo, que en este caso vamos a trabajar con un equipo portátil, pueden manejarlo con esta mano, pasa la sonda, digamos acá por su cuello, y con esta otra mano lo maneja, ¿ya? ¿Por qué lo recomiendo? Porque a veces no se la ponen aquí, entonces vienen a pisarla, a arrastrarla, ¿listo? O se les enreda y... me siento observada. Se les enreda, ¿listo? Y entonces la tiran al piso o se choca con algo, ¿listo? Entonces, o el mismo caballo la pisa. Entonces, ojo con eso, ¿vale? Ese es el buen manejo. Bueno, listo, ya vimos el transductor. Este es un sectorial, listo, lo que yo les dije, bueno, ya lo mencioné ahorita también. Lo mismo el converso, listo. Este es el lineal que no es intracavitario, miren la forma que tiene, ¿listo? Y este es el que vamos a utilizar para valoraciones de músculo esquelético. A este se le puede poner un aditamento que es un pad, se llama así, un pad, que va aquí, digamos, cubriéndolo. Y esta es como de silicona, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede? Como las patas, sobre todo, pues esto se utiliza para músculo esquelético, entonces en las patas de los animales pues no son lisas, sino que tienen irregularidades. Entonces ese par que está cubierto de silicona le ayuda a usted a que se acomode a la forma de la pata y haya un buen contacto, ¿listo? Del transductor con el miembro que usted debe volver. ¿Ya? Bueno, aquí simplemente es para que miren el tema de alta frecuencia, miren, de baja frecuencia, que ya mencionamos hace un momento. ¿Listo? Y aquí yo les dejo, ¿listo? Más o menos lo que acabamos de hablar. Entonces, ¿para qué se utiliza? Por ejemplo, para ecocardiografía, qué transductor utilizan, qué frecuencia tiene, lo mismo para abdomen. ¿Listo? Entonces, esto pues ya es un poco más de teoría. Igual ahí la diapositiva les queda para que lo revisen, pero básicamente es lo que acabamos de explicar. Aquí están los tipos de transductores. Entonces, ¿cómo se llama este? El primero de acá.
convex, ajá, este de aquí, microconvex, si ven que tiene la misma forma de abanico, pero es más pequeño. Y este, el sectorial. ¿Listo? Vale, muy bien. Este, lineal, pero ¿de qué tipo? El de reproducción intracavitario. ¿Listo? ¿Por qué? Porque miren la forma que tiene aquí, entonces esto le permite, y él tiene una ceja aquí en el centro, entonces esto le permite a usted cogerlo aquí y meterlo aquí debajo con una conética así. Y allí lo mete a través del recto. ¿Listo? Entonces este es intracavitario. ¿Y el de allá qué es? Un lineal. No es el cuadro. ¿Listo? Bueno, este es el pack, mire, que yo les mencionaba ahorita hace un rato. ¿Listo? Que es como de silicona y le permite mejorar el contacto. Cuando vayan a usar el pad, nosotros acá no tenemos pad, pero cuando si alguna vez pues ya en su ejercicio profesional lo van a utilizar, acuérdense que deben poner gel dentro del pad para que entre en contacto primero con el transductor, o sea, el transductor no va allí, digamos, en seco. Ya tiene que ir con gel acá y gel también acá afuera. ¿Listo? Gel aquí en la cavidad y gel acá. ¿Vale? Para que mejore bien el contacto. Bueno, de esto también ya hemos hablado. Entonces, ¿cómo se produce una onda de ultrasonido? Entonces, simplemente se coloca el transductor en el paciente, hay pulsos eléctricos que hacen que esos cristales vibren, se produce el ultrasonido como tal, van al tejido, se reflejan, se devuelven las que se deben devolver, listo, y esa energía reflejada produce nuevamente esos cristales, el transductor ahí transduce nuevamente la información, listo, y finalmente pues el equipo hace esa transformación de información eléctrica en imágenes, listo. Bueno, ¿qué son los artefactos? ¿Qué se acuerdan de los artefactos, chicos? Más que cuerpo, si hablamos de imagen, ¿qué sería? Imágenes extrañas. ¿Listo? Bueno, imágenes que no son reales, ¿ya? Entonces, realmente son imágenes que usted ve, pero que específicamente eso no significa que esté en el paciente, ¿listo? Que se está formando por algún fenómeno físico que está pasando en ese momento cuando usted está haciendo la ecografía, ¿listo? Entonces, el primero que vamos a mencionar será la sombra acústica, ¿ya? ¿Cuándo se forma esto? Cuando los ultrasonidos chocan con una superficie que no pueden atravesar. ¿Cuál mencionamos que era una superficie que no podían atravesar? Hueso. El hueso. Entonces ese es el clásico ejemplo, ¿listo? Para que usted se lo pueda imaginar. Llegan, chocan con el hueso y como no se puede formar, ¿listo? Nada más detrás de él, entonces de ahí para abajo se ve una imagen negra, ¿listo? Pero entonces, ¿qué sucede? Si usted sabe que en mineral se va a formar una sombra acústica, estos artefactos nosotros debemos aprender a reconocerlos, listo, a saber por qué se forman y a utilizarlos. Entonces una forma, digamos, fácil de utilizarlos es sobre todo cuando hay, esto sería vejiga, ¿se acuerdan que dijimos que todo esto se formaba porque hay líquido, entonces no se regresan los ultrasonidos? Pero miren lo que encontramos aquí dentro de esa vejiga. ¿Qué se les ocurre que sea si debajo de este hay una sombra acústica? ¿La cadera? Dijimos que era lo que no podían atravesar en general. Minerales, ¿listo? ¿Ya? Entonces, si no pueden atravesar ese mineral, ¿qué se les ocurre que sea una formación de qué? ¿Qué es? Cálculos. Un cálculo, ¿listo? Entonces, miren que por eso le digo que usted lo que tiene que aprender con estos artefactos es a saber cuándo va a poder utilizarlos para identificar qué podría estar pasando, ¿listo? Entonces, si hay una sombra acústica que se está formando, después de esto, ya muy seguramente pensamos que esto es un palo, ya, en la vida. Siguiente, la reverberación, ¿listo? Ese es un fenómeno que se produce cuando los ultrasonidos se encuentran con gas o con aire, ya, o en una interfaz entre gas, aire y tejido. ¿Dónde creen que hay en el cuerpo interfaz entre gas, aire y tejido normalmente? Los pulmones. En los pulmones, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa es que las ondas salen y como encuentran espacios entre tejido, aire, entonces ellas salen y empiezan como a rebotar entre esos espacios. Hacen varios rebotes así hasta que logran devolverse. ¿Listo?
Entonces es por eso que nosotros vamos a ver la imagen como unas líneas así paralelas. ¿Por qué? Porque se producen por ese rebote que les digo entre las dos densidades. Entonces, miren, en general aquí vemos todo esto de reverberación, pero aquí vemos específicamente unas líneas, ¿ya? Entonces son varias líneas así, pero son varias líneas como seguidas que se producen por el rebote de los ultrasonidos. ¿Listo? Entonces, esto sí es bien clásico en los pulmones, y eso siempre lo que vamos a ver en el pulmón, reverberación. Ahora, ¿qué sucede? Particularmente adelantándonos un poquito a la parte del pulmón. Cuando hay estructuras, por ejemplo, microabscesos, animales, hay una patología que se llama Rhodophogus equi. ¿Listo? Esta es una neumonía ya que se produce muy comúnmente en potros. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? En los potros, con esta presencia de Rhodophogus equi, que lo que hace patológicamente son como unos microabscesos en el pulmón, pues se notan más esas reverberaciones como unas líneas así bien organizadas. Y a esto es a lo que vamos a llamar colas de cometa. ¿Colas de qué? De cometa. ¿Ya? Por la forma. ¿Listo? Entonces, para ese caso particularmente, la presencia de colas de cometa en ese paciente, ¿listo? Sería obviamente un hallazgo patológico y es muy indicativo en potros que presentan obviamente tecnología respiratoria. ¿Listo? ¿Cómo diferencia usted entre un momento simplemente de reverberación en el pulmón y una cola de cometa? Es porque la cola de cometa usted la ve continua. Si se da cuenta que ya arranca acá y se va a un fondo, no es como un pedacito y se desaparece. ¿Listo? Ese es como el signo clásico. Entonces eso sería reverberación. En la otra, el otro artefacto, O sea, si es continuo, son las líneas de cometa. son colas de cometa. El siguiente artefacto es la sombra lateral. La sombra lateral se produce porque los ultrasonidos se forman con una estructura redondeada. Entonces, miren qué es lo que pasa. Usted está tocando, están pasando los ultrasonidos, vienen así. Entonces, estos vienen aquí, así, es normal. Lo que tengan que atravesar, atraviesan, si tengan que rebotar, rebotan. ¿Listo? En esta parte, pues no, porque hay una estructura redondeada llena de líquido. Entonces, eso es muy común en quistes, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué sucede? Cuando choca el ultrasonido en estas partes laterales de la estructura redondeada, pues él obviamente no se va a regresar en este mismo sentido. Él va a tender a hacer esto. Ya, porque sigue, pues se desvía, digamos así. ¿Listo? En esas partes laterales. Entonces, en esta zona de aquí, no va a haber ultrasonidos que lleguen, porque todos llegan y se regresan así. Entonces la imagen se forma aquí, se forma acá, se forma a los lados y obviamente estos que ya se logran atravesar acá se forman acá. Pero estas zonas de aquí, tanto esta como esta, quedan sin ultrasonidos. ¿Sí me van a entender por qué? No. Porque la estructura redondeada hace que ellos choquen así. Miren, viene aquí y rebota por acá. Ella no para donde más no puede rebotar por acá ni sí. O sea, ella entra aquí y rebota acá. Entonces, estas zonas donde yo les echo esas líneas así, quedan sin ultrasonido que les penetran y por lo tanto no hay formación de imagen. ¿Listo? Entonces, por eso se forman como esas sombras laterales. Miren, las que ahí se las ve muy bien en la imagen. Y por eso, pues precisamente el artefacto se llama así. ¿Listo? Si las ven, las dos sombras laterales de aquí y aquí. ¿Ya? Son sombras laterales. ¿Sí está claro por qué se forma? ¿Sí o no? Listo. Entonces, siempre que haya estructuras redondeadas, ¿vale? Va a formar estas sombras laterales. Entonces, esto se le va a ayudar, por ejemplo, en la parte de reproducción, cuando hay quistes, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, se ve esa estructura así, con las sombras laterales, usted ya sabe que es una estructura redondeada, está llena de líquidos, seguramente. En la vejiga también se forma. ¿Por qué? Porque también es redondeada, también se da algunas sombras laterales. ¿Listo? Bueno. El siguiente es el refuerzo posterior. ¿Ya? El refuerzo posterior, su nombre le indica que posterior a una estructura va a haber, digamos, una zona más hipericoica, ¿ya? Porque hay un refuerzo de la imagen. Mírenlo allí.
observar? ¿Por qué se forma? Simplemente porque como aquí vienen los ultrasonidos, ¿ya? Esta zona de aquí, dijimos que era una zona que si está llena de líquido, los ultrasonidos aquí no van a rebotar. Aquí pasan derecho fácil, ¿ya? Para acá. Pero cuando ya llegan a esta zona de acá, ¿listo? Obviamente aquí ya hay otro tejido, ya no sé cuál fue, ¿listo? Y tienen más energía para hacer el rebote y para devolverse. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente en la imagen se va a ver como si fuera pues más densidad, ¿listo? Y por eso se ve más blanquecina, más ecoica. ¿Listo? ¿Sí